Yo he leído muchas veces la Biblia y apenas en esta ocasión estoy dándome cuenta de esta parte donde, como había resucitado el Señor Jesucristo a Lázaro, querían también matar a Lázaro, los sacerdotes, ¿no? Los principales sacerdotes, este, porque a causa de esta resurrección que había tenido Lázaro, como Lázaro daba testimonio de que el Señor Jesucristo lo había resucitado, pues entonces también a él lo querían matar, porque pues no les convenía para sus planes que Lázaro estuviese dando testimonio, ¿no? Y menos que fuese un testimonio vivo de que había resucitado a través de la sanidad del Señor Jesucristo. Este, ¿quieren comentar alguna cosa al respecto? No, también yo hasta ahorita no me había dado cuenta de ese párrafo. O sea, sabía de la muerte de Lázaro, mas no sabía que también lo querían matar por causa de Jesús. Sí, por el testimonio que era vivo y Sí, eficaz, pues ¿no? ya la Digo, gente y se eficaz. estaba convirtiendo. Sí, porque la gente Se se estaba convirtiendo. convertía Sí, ante un milagro, ante un milagro. Y, real. y empiezan estos versículos no diciendo que algunos, decía que gran multitud de los judíos supieron y que pues estaban ahí precisamente para ver ese testimonio y pues muchos eran los que se convertían, ¿no? Sí, Entonces, claro que fue un hecho muy evidente para los sacerdotes que estaban en contra del Señor Jesucristo. Todas esas profecías que se habían hablado del Señor Jesús se iban haciendo evidentes de tal manera que iban recordando los mismos discípulos pues los diferentes pasajes que venían en la Biblia, ¿no? Entonces aquí dice claramente que cuando él consigue el asna, es más, cuando él va y solicita, manda a los apóstoles a solicitar el asna o el asno para el pollino para entrar, para hacer la entrada triunfal, eh, eh, aún ahí los discípulos no les había caído el 20, pero aquí narra en el libro de Juan que una vez que él entra, la gente que había escuchado sobre el mismo testimonio de la gente que había escuchado, había presenciado cuando el mismo Lázaro había sido resucitado, había ido y les había platicado a los demás, ¿no? Habíamos platicado que el Señor Jesucristo ya era popular como el Mesías, pero cuando resucita Lázaro, después de 3 días de muerto, como que fue algo todavía más sobresaliente, más que cuando resucita al joven, más que cuando resucita a la niña, que eran hechos casi inmediatos. Entonces, de hecho, manda llamar, cuando lo mandan llamar, él todavía se da su tiempo, precisamente lo habíamos visto, para llegar 3 días después, siendo que estaba como creo que habíamos dicho que como a media hora, 1 hora de camino, ¿no? Entonces, el caso es que eh, todo aquí se ve que va siendo estructurado conforme al plan que tenía el Señor Jesucristo junto con nuestro Dios para, para, para llevar a cabo esta resurrección y que fuese precisamente como que un impulso bastante fuerte para que la gente creyera todavía con más fervor y se preparara esta entrada triunfal. Entonces, como ya se les había dicho en Jerusalén, la resurrección de Lázaro, a través de toda la gente que estuvo y toda esta gran multitud que seguía a Lázaro y el mismo testimonio de Lázaro, y además de los que ya sabían o lo consideraban como el Mesías, pues sí ha de haber sido muchísima la gente que se congrega para darle esta bienvenida, ¿no? Y en ese momento que va entrando el Señor Jesucristo a Jerusalén se dan cuenta los discípulos de que se cumple esta profecía, ¿no? Que dice
no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Entonces, y está hablando del rey, y vemos más adelante, lo vamos a ver, que cuando el Señor Jesucristo le dicen que si Él es el rey de los judíos, pues Él por un lado dice que su reinado no es de este mundo, pero por otro lado, también en la crucifixión le ponen aquí el rey de los judíos, ¿no? Es lo que decía el letrero que aparece arriba a veces en los crucifijos. Entonces, el caso es que también los judíos mismos le dicen, pues no le pongas que es el rey de los judíos, que él se decía el rey de los judíos, ¿no? Cuando él tampoco nunca aceptó que él era el rey de los judíos. Entonces él simplemente estaba cumpliendo las profecías y así es como llega hasta esta parte, ¿no? Entonces, estas cosas, como dice aquí en el versículo 16, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de Él. Así como se iban cumpliendo todas las profecías paso a paso y se siguieron cumpliendo pues hasta la resurrección del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, vemos en el 17 que dice que también Lázaro, la gente que había presenciado lo de Lázaro había dado testimonio de él y que eso fue precisamente lo que los movía. Al ver toda esta multitud que se había agolpado en la entrada para recibirlo con las palmas y todo, dicen los fariseos, antes habíamos platicado de que ya se había dicho que había una profecía que habían dicho de que había que un hombre tenía que padecer y demás. Creo que ya lo habíamos leído. Para la sanidad del pueblo y otras cosas. Y que era mejor que un hombre fuese sacrificado y no varios, que era algo que había profetizado precisamente uno de el que era el principal sacerdote en ese momento, no me acuerdo del nombre. Pero, pues aquí los fariseos dicen, empiezan a comentar entre sí que no han conseguido nada con esto de estarlo siguiendo, con eso de estar haciendo la persecución. Yo no entiendo muy bien para qué pagaban para que alguien se los entregara cuando como el mismo Señor Jesucristo lo decía, ¿no? Pues ahora sí que seguido estaba en la sinagoga él enseñando y por otro lado lo están viendo hacer su entrada triunfal en Jerusalén y sin embargo pues también ellos mismos dicen que la gente lo sigue y demás y entonces no entiendo por qué pagar para que alguien más lo detuviera, ¿no? Pero bueno, esa era la cuestión. Ok, ¿alguien quiere comentar algo? Bueno, entonces pues ellos obviamente dicen, no hemos conseguido nada, el mundo, aún con todo lo que hemos hecho, dicho o demás, el mundo va tras de él. Claro, por las señales, ellos estaban celosos, yo creo más que del hecho de que el Señor Jesucristo se dijera el Hijo de Dios, como que estaban más celosos de que el Señor Jesucristo en su persona les estuviese enseñando más de lo que les podrían enseñar los fariseos o los sacerdotes, porque recordemos que la palabra dice que cuando Él les enseñaba como quien sabe, como con autoridad, ¿no? Entonces, pues hasta entonces no había más, que les estaba anunciando que Él tenía que morir para traer fruto. Y entonces, el Señor Jesucristo continúa dando, una vez que les dice que ellos tienen que permanecer fieles, Él les dice, ahora está turbada mi alma, porque en ese momento ya se da cuenta de que ya está, así como estaba profetizado, así como estaba el plan, va a empezar lo más fuerte. Y dice, está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Sin embargo,
en algunos de los testimonios, pues sabemos que el Señor sí le dice el Señor Jesucristo ora pidiendo que si es posible pase de él esa copa, ¿no? Y entonces dice, mas para esto he llegado a esta hora. Él ya sabía que de todas maneras iba a ser crucificado como el plan original. Cuando él le pide al Señor, cuando el Señor Jesucristo le pide al Padre que pase de él esta hora, pase de él esa copa, es porque pues si a fin de cuentas se cumpliese de otra manera la profecía, o no se cumpliese de otra manera, sino no se terminara de cumplir la profecía, de todas maneras el Señor Jesucristo hubiese sido, alguna vez lo comentábamos, ¿no? Yo creo que si los judíos hubiesen terminado aceptando al Señor Jesucristo, el sacerdocio y los fariseos y demás, seguramente Dios podía hacerlo, ¿no? Aunque no se cumpliese aquello que había sido profetizado, como le pasó a Jonás, ¿no? Entonces, que llevó una profecía que no quería llevarla porque sabía que era un Dios misericordioso, y sin embargo, el Señor les perdona, ¿no? A los de Nínive, si no mal recuerdo, les perdona su pecado. Y entonces, aquí podría haber sido algo parecido, que no se cumpliese a fin de cuentas una profecía o este plan. Sin embargo, se ve que era necesario que se cumpliese el plan hasta que la muerte del Señor y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, dice que se escucha una voz que viene del cielo y que sonaba así como un trueno, ¿no? Y otros dicen, no, es que es un ángel. Entonces, el Señor Jesús les dice que esta voz que habían escuchado no era para un testimonio para Él o una respuesta para Él, sino que era más bien algo para que ellos también lo tuvieran como testimonio, y porque yo creo que gran parte de la gente que estaba ahí cuando Él estaba haciendo esta oración y esta entrada triunfal, pues era gente que sabía o pensaba que Él era el Mesías. Entonces como que era una reafirmación de que efectivamente el Señor Jesucristo era el Mesías, ¿no? Y bueno, así es como yo lo veo, que en ese momento el Señor Jesucristo les está diciendo que es para que ellos vean que pues sí, Él es el Señor Jesucristo. Dice en el 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando el Señor resucitara, primero había hablado de la semilla, y ahorita hablaba como si fuese de la semilla, pero a la vez hablando de su resurrección, que una vez que salga que Él resucite, a ellos, a los que habían estado presentes, a los que habían visto este testimonio de la voz, que venía del cielo, iban a recibir este llamado, los iba a traer hacia Él, ¿no? Porque pues todos iban a ser testigos antes, en su venida triunfal, durante la crucifixión, en su muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y Él lo decía, ¿no? También diciendo, más adelante dice, para que ellos entendieran que Él iba a morir a través de, que tenía que morir y que tenía que ser resucitado. Y entonces, aquí no dice que los fariseos, sino que la gente le dice, ¿no? Que ellos sabían que Cristo iba a permanecer para siempre, el Mesías que ellos estaban esperando, se suponía que su reinado iba a ser eterno y demás. Y esto es por la confusión que existía entre las profecías, entre tantas profecías que existían sobre el Mesías humilde y sobre el Mesías reinante. Y entonces el Señor Jesucristo no les aclara estas dos partes, sino que les dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿no? Así como lo había dicho Él, que era la duda que ellos tenían, que el Hijo de Dios o el Mesías
no iba a estar eternamente con ellos, ¿sí? O por siempre, sino que iba en un momento dado a ser llevado a la presencia de Dios. Y entonces, por eso dicen, entonces, ¿quién es este Hijo del Hombre? Porque pues no era el Mesías, no era el Cristo. Y entonces Jesús les dice que ellos deben de aprovechar cuando, diciendo que Él es la luz, dice, yo soy la luz prácticamente, dice, y está entre ustedes, ¿no? Dice, y mientras esta luz esté entre ustedes o la tengan, para que no caigan en tinieblas, no caigan en pecados o no los sorprendan las tinieblas, les dice que porque el que anda en tinieblas pues no sabe a dónde va y demás, dice, entre tanto pues que tienen la luz, ustedes deben de creer y de aprovechar esta luz que tienen, ¿no? No les dice claramente que Él es el Mesías, porque ya se los había dicho, como vuelvo a decir, ya le habían hecho la entrega triunfal y se había cumplido parte de las profecías, ¿no? Ellos sabían, vuelvo a lo mismo, muchos sabían que era el Mesías, otros pensaban que era un profeta y otros pensaban que era Elías y bueno, era la cuestión, ¿no? La incredulidad de los judíos. Dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. Bueno, eso era de Isaías lo anterior, y también Isaías vuelve a decir, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. En las visiones que tuvo Isaías es cuando, en Isaías 53, es cuando Isaías habla de estas cosas. Isaías 53, ¿se acuerdan cuál es Isaías 53? Donde dice que fue llevado como cordero al matadero. Es Isaías 53 el principal, yo creo que una de las principales profecías que habla del Mesías, y tan así que en alguna ocasión les platicaba yo que mientras que antes en la cábala judía leían continuamente esto, ya tiene pues algunos años que ya no leen el Isaías 53, ya no lo estudian dentro de la cábala de los judíos. Por lo mismo, porque es demasiado obvio lo que dice Isaías 53 con respecto a la venida y muerte del Señor Jesucristo por nuestros pecados y lo que pasó cuando fue crucificado. Y entonces decía que parte de los que lo estaban cuestionando, aquí lo que parece ser es que parte de los que lo estaban cuestionando eran de los que no creían. Y entonces de estos que no creían, porque pues por lo mismo, porque conocían algunas cosas del Mesías y otras cosas pues no encajaban, y habíamos visto que pensaban que el Mesías tenía que nacer en Nazaret, en Belén, y que él lo consideraban de Galilea y cosas por el estilo. Entonces no lo identificaban como el Mesías en sí del todo. Y después se suma esto de que pues Él les dice que no va a estar siempre con ellos, y entonces es aquí donde dice la Biblia que es precisamente porque se estaban, es lo que decía Isaías, ¿no? ¿Quién va a creer a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le va a revelar la fuerza, el poder de nuestro Dios, ¿no? El brazo del Señor.
Dice, por esto no podían creer, porque él dijo que con los ojos de ellos sé que les ciega los ojos, y por otro lado les endurece el corazón, para que la gente, los que no son llamados, pues no puedan creer, ¿no? Que quién es este Hijo del Hombre. Él les dice que pues Él es la luz y que deben de aprovechar cuando está la luz y demás, y al final Él les vuelve a confirmar, les sigue diciendo que Él es prácticamente el Mesías, y que lo que Él les enseña, que es el título que tiene, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres, que lo que les enseña es lo que a fin de cuentas los va a juzgar, porque el que Él había hablado, lo que Dios le había dicho literalmente que tenía que decir, Él lo dice, y Él al expresarlo, como Él decía, si yo no les hubiese dicho, pues estarías libre de pecado, pero pues como ya saben, pues van a ser juzgados por las acciones, ¿no? Por las decisiones que tomen. Y dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. Y dice, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, que era lo que él había dicho que era la luz, y dice después, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Dice, el que me rechaza y no me recibe mis palabras, no tiene quien le juzgue. Dice, las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y obviamente lo dice porque pues, es la palabra de Dios, lo dice más adelante. Pero sí le dice, yo no los estoy juzgando, yo no los voy a juzgar. Yo simplemente digo lo que Dios me dice que diga, y el que cree por esas mismas palabras va a ser juzgado. Digo, y el que no cree va a ser también juzgado por las mismas palabras, ¿no? Dice, y eso va a suceder en el día postrero, al fin de los tiempos. Dice, porque yo he hablado por mi propia cuenta, no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, ¿no? Entonces, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Que el Señor Jesucristo se ciñe una toalla, les pone en un lebrillo el agua, les lava los pies. Pedro le dice, lo digo porque pues ya lo hemos visto muchas veces. El Señor Jesucristo, Pedro le dice al Señor Jesucristo que él no le va a lavar los pies jamás. Y él le dice que si no se deja lavar los pies, pues que no va a tener parte con él. Después les explica parte de lo que está haciendo, donde les dice que todos se deben de amar, todos se deben de servir unos a otros, que todos deben de estar al servicio unos de otros. Esto es lo que no lo dice con esas palabras, pero lo deja ver entre líneas. Y dice que porque Él lo hizo para dejarles el ejemplo, para que supieran que tenían que ser humildes, tenían que ser siervos y servirse unos a otros, ¿no? Que esa es la función realmente de la iglesia, es realmente la función del evangelio, del discipulado, de las leyes, etcétera, etcétera, ¿no? De los 10 mandamientos es el segundo mandamiento principal. Entonces, dice en el 17, si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen, ¿no? Y después dice que no hablaba para todos, porque él sabía precisamente que pues Judas tenía oídos sordos, y sabía precisamente pues que él iba a entregar. Él sabía quién había escogido. Él le daba gracias a Dios porque no se había perdido ninguno de los que él le había dado más que el hijo de perdición. Dice, desde ahora os digo que antes de que todo esto suceda, para que cuando suceda, pues crean que yo soy.
era parte de reafirmar, ya les había dicho varias veces que tenía que ser crucificado, pero ahora les decía que alguien lo iba a entregar y se los estaba anticipando para que cuando lo entregaran, pues ellos supieran que él era el Mesías efectivamente. Dice, para cerrar, dice en el 20, dice: de cierto os digo que el que me recibe, que el que recibe el que yo enviaré, también a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, también recibe a Dios, que es el que lo había enviado al Señor Jesucristo. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, ¿no? Que ya lo habíamos comentado. Y aquí les dice, en el 21 les dice: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Seguía con el mismo comentario, no había dejado el Señor Jesucristo de hablar o había pasado algo más. Era un contexto de lo que venía anteriormente. Entonces los discípulos pues empiezan a hacer señas y a preguntarse quién había sido, hasta que Simón Pedro le hace la seña a Juan, el amado, que en el cuadro de Da Vinci está precisamente Juan recargado en el pecho del Señor, ¿no? Y que después decían que era una mujer y etcétera, etcétera. Pero bueno, fantasías de la gente loca. Entonces, el caso es que el Señor Jesucristo, cuando Juan le pregunta, le dice que a quien él le dé el pan que está remojando, o el pan remojado, y lo remoja y se lo da a Judas, y no les cae el 20, ¿no? O sea, no entienden que el que lo va a entregar, ya habían entendido que uno lo iba a entregar, y cuando le preguntan, él dice: pues a quien le entregue yo el pan remojado, lo remoja y se lo entrega a Judas, y Judas lo come. Pero a lo que voy es que como que hacen una pregunta y una vez que reciben la respuesta, como que no lo entienden de todas maneras. Entonces, en ese momento entra Satanás en Judas, y el Señor Jesucristo le dice pues que él haga, que eso que va a hacer, que lo haga de una vez. Judas lo entiende perfectamente y se lanza por la gente para ir para apresar al Señor Jesucristo. Y los demás discípulos, así como no habían entendido que Judas era el que le iba a traicionar y que le había remojado el pan y se lo había entregado, tampoco no entienden por qué el Señor Jesucristo le dice que lo que va a hacer, pues que lo haga. A pesar de que todo se está dando en forma consecutiva, todo secuencial, una cosa tras de otra, los discípulos no entienden. Y pensaban que pues era como Judas estaba a cargo de la bolsa, como ya lo habíamos visto, y que él sustraía dinero de la bolsa, de las ofrendas y demás, pues o de los dineros, como lo dice el texto, que entonces pues, le había hecho algún encargo, ¿no? Y que pues lo había mandado a comprar algo que necesitaran. Dice, y que ya era muy noche, es con lo que cierra esta parte, cuando se lanza. Y sí era ya muy noche, porque se acuerdan que en la madrugada se calcula que, recuerdo que dice más o menos la hora, creo que eran las 3 de la mañana, aproximadamente, cuando prenden al Señor Jesucristo. Entonces, desde las 3 de la mañana hasta las X horas, es cuando la hora novena, que habíamos hablado que eran las 3 de la tarde, ¿no? Porque las vigilias empezaban a partir de las 6 de la mañana, se terminaban a las 6 de la mañana y de ahí empezaba ya los horarios. Entonces, si a la hora novena muere el Señor Jesucristo, más 6 horas son 15 horas, que son las 3 de la tarde. Ok, entonces de las 3 de la mañana a las 3 de la tarde es más o menos toda la narrativa de cuando lo apresan, cuando lo llevan, lo traen, y la crucifixión y todo el rollo. Ok, el nuevo mandamiento.
Dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este mandamiento ya lo habíamos visto asociado con el lavado de los pies, el servicio de la iglesia o el servicio de las personas que están a cargo de la iglesia o de la misma iglesia, de unos con otros. Entonces, empieza diciendo, una vez que se sale Judas, dice el Señor Jesucristo, que va a ser glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en el mismo Señor Jesucristo. Dice, si Dios es glorificado en él, o sea, en el Hijo, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, cuando estaba él antes, ya les había dicho que pues él tenía que ir a la presencia del Padre. Dice, casi como le dije a los judíos, a donde yo voy, pues no podéis vosotros venir, ¿no? Y dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. Ok. Se dice un mandamiento nuevo, pero como tal, ¿no? Que os améis entre hermanos, porque el otro es amar a tu prójimo como a ti mismo, pero pues prácticamente es la misma esencia. ¿Tienen alguna duda o alguna opinión o algún comentario? Después viene, Jesús anuncia la negación de Pedro. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me pueden seguir ahora, mas me seguirán después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y bueno, pues esa historia ya la sabemos, ya hemos visto varios detalles y lo vamos a ver después con más detenimiento, con más precisión cuando se cumple esta profecía. Ok, ¿comentarios? ¿No? Fíjense que a pesar de que luego, yo sé que no podemos esperar que todas las clases conozcamos algo nuevo, veamos todo desde un nuevo punto de vista, pero la verdad es que sí, las clases, al menos desde mi punto de vista, lo que yo les decía cuando empezaba la clase, de que no me había yo dado cuenta de que a Lázaro lo tratan de matar para que no estén dando testimonio de la vida ahora sí que del Señor Jesucristo. Ese tipo de detalles pues enriquecen la clase, ¿no? Al menos a mí en mi vida espiritual me van dejando más enseñanza. Y siempre hay 2, 3 detalles que vemos en las clases, bueno, que yo veo en las clases, que la verdad el Señor nos está, bueno, a mí me da más enseñanza. Que no recuerdo quién comentó que tampoco lo había visto. Creo que tú, ¿verdad, Gaby? ¿De qué? De que querían matar a Lázaro. No, yo no lo había visto, de que quería matar a Lázaro.
por causa de Jesús, como lo resucitó, ya era su testimonio ya real. Ajá. Y eso pues no les parecía a los judíos. Sí, Pero no. no había tenido ese detalle de que también lo querían matar a él después de que Jesús lo resucitó, Sí. que lo querían matar también. Y otro punto que también yo no me había percatado mucho, es de que la misma gente y platica que la misma gente que había presenciado la resurrección de Lázaro, este, es la que va y hace testimonio para la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Esa parte también yo no la recordaba. Digo, obviamente como ya leímos varias veces la Biblia, ya lo leímos, pero recordarlo así tal cual, no era mi caso. ¿Ustedes sí? No, yo tampoco. Estelita. No me había percatado de eso. Muchas veces leemos y, bueno, digo, pues hay cosas que no prestamos atención, como en este caso, ¿no? De Lázaro. Entonces, yo realmente tampoco me había percatado de ello. Sí. Bueno, pues, Estelita, te preguntaba si tú sí sabes, te habías dado cuenta de eso. No tampoco hasta ahorita. Ah, ok. Bueno, pues ya somos 4. Estamos igual. Ya somos 4. Ya no era yo solo. Ya no era yo solo. Y es normal, es normal. Generalmente cuando estamos leyendo, pues sí vamos siguiendo la historia y demás, pero luego son detalles tan importantes como lo que hemos visto ahora que hemos estado estudiando todos los evangelios, como la persecución por el Señor Jesucristo, ya no por parte de los sacerdotes, sino por parte de la multitud, ¿no? Que lo seguía, que lo agolpaba, que no lo dejaba entrar a las ciudades. Y todo esto que va narrando la Biblia se va haciendo algo muy interesante que nos va dejando una visión al menos a mí, una visión más amplia de la popularidad que tenía el Señor Jesucristo, de cómo por, por la razón que fuera, la gente lo seguía y mucha de la gente pensaba, desde escuchar su doctrina y ver los milagros, que él era el Mesías, ¿no? Otra cosa que yo nunca no me había fijado era que cuando en las bodas de Canaán, cuando él le dice a su mamá que no ha llegado su tiempo, ya están los discípulos con él. ¿Se acuerdan de cuando vimos esa clase? Y yo siempre pensé que pues todavía no empezaba nada, pero ya tenía discípulos, ya estaban los discípulos con él. Fue su primer milagro, ¿no? Mándeme. Sí, cuando convierte el agua en vino. Sí. Se suponía que era su primer milagro, pero comentábamos en la misma clase que tal vez no era su primer milagro, donde su misma mamá dice, pues pídanle a él, porque él puede hacerlo, él puede convertir, ¿sí me explico? O sea... Pues entonces ella ya sabía que había hecho más milagros. Sí, yo creo que sí. El primero que se da testimonio se supone que es el de las bodas de Canaán. Pero ya tenía discipulado, ya tenía discípulos que le habían visto hacer, o por lo menos lo habían visto hablar de algo.